Hola, hola jóvenes, muy buen día, sean bienvenidos ustedes a esta mañana de trabajo sobre filosofía, sobre sus clases de filosofía, sobre el programa de filosofía para sexto semestre y por supuesto que también, como ya ustedes lo saben y están advertidos y advertidas, es una clase, es un recorrido pensado a propósito igualmente de lo que solicitan las autoridades educativas de la Secretaría de Educación y la Dirección General del Bachillerato como contenidos esenciales de la preparatoria. Eh, que no se quedan únicamente en la necesidad de satisfacer el cursar la preparatoria, sino que por ahora en aspirantes a la universidad también se convierte en un reto y se trata de que estos contenidos deben ustedes asimilarlos lo mejor posible y mantenerlos en la memoria como detalles interesantes por si precisamente los reactivos de su examen de admisión a la universidad llegan a preguntarles en las áreas de filosofía sobre estos temas, como pudiera ser posible de acuerdo a experiencias que hemos visto de algunos exámenes. Bueno, ustedes recordarán que en el último encuentro que tuvimos les pedí que se inmiscuyeran en la filosofía moderna que tenía como preámbulo a la época del Renacimiento, sus descubrimientos, sus innovaciones, y pues bien, lo que corresponde revisar ahora es también parte de la filosofía moderna, por supuesto, no es diferente a la filosofía moderna, pero es, por decirlo de alguna manera, una otra forma de ver precisamente a la filosofía moderna que tiene en el centro a la razón y que tiene en el centro también a la existencia del ser humano. Es el ser humano el centro de las actividades y es la subjetividad del ser humano lo que ilumina la filosofía, la ciencia, la vida en sociedad, etcétera. Recuerden que entonces sigue siendo parte de la modernidad esta parte que corresponde al siglo XIX y que el programa de estudios nos pide que la llamemos como respuesta a la modernidad. Es posible que en algunos espacios o para algunos autores, en algunas fuentes, encuentren como título de esta época del siglo XIX también eh, contramodernidad. Pero bueno, es más aceptada bajo el nombre de respuesta a la modernidad. Retomo, no es otra cosa que la modernidad en cuanto a modelo, en cuanto a paradigma de pensamiento, sigue siendo la razón y el hombre lo que está en el centro, solamente es fijarnos en otras cosas. Eh, Hay una cosa bien interesante con la filosofía del siglo XIX, muy en particular con los autores que nos pide la autoridad educativa no pasar por alto, que son Marx, Kierkegaard y Nietzsche. Y lo que pasa con estos filósofos del siglo XIX es que ya no escriben solamente para filósofos. Una de las características de los fundadores del pensamiento moderno con las teorías del conocimiento, las diferentes nociologías, por ejemplo, Hume, Descartes, Kant, Hegel, es que son filósofos profesionales que a menudo escriben para filósofos profesionales en un lenguaje muy técnico y por lo tanto que requiere de profundización en varios conceptos por parte de uno antes de entrarle de lleno a los textos de estos autores. Pues bien, lo que pasa con Marx, con Nietzsche, con Kierkegaard, entre otros, que dan respuesta a la modernidad, es que sus textos ya no son de profesionales de la filosofía para otros profesionales de la filosofía, o al menos no solamente son eso, puesto que sí lo son, pero también estos textos tienen una parte, ¿cómo decirlo?
como que de un afán para llegar a un mayor público, para que más gente estudie filosofía, para que más gente comprenda las cuestiones de las que se quiere tratar, pero además estos textos y estas maneras de escribir de estos filósofos y sus filosofías, por supuesto, en el fondo y en general, en primerísima instancia, tienen una característica previa. Y la característica previa de estas filosofías que dan respuesta al pensamiento moderno es que son filosofías que se piensan a partir de situaciones concretas. ¿A qué nos referimos con situaciones concretas si estamos hablando de respuesta a la modernidad? Recuerden ustedes que la filosofía de la modernidad comienza siendo teorías del conocimiento racionalistas, empiristas e idealistas. Entonces, sus reflexiones son totalmente metafísicas. No porque en la respuesta a la modernidad no vaya a haber metafísica, que es una interpretación que está más allá de los hechos. Recuerden ustedes esa definición. Sino porque no será puramente metafísica. Es decir, es muy diferente preguntarnos sobre qué es la verdad o qué hace verdadero a un conocimiento a preguntarnos si los obreros viven en esclavitud. ¿Por qué? Porque verdad, conocimiento, legitimidad son categorías que no tienen remitente en la realidad. En cambio, para preguntarnos por las necesidades de los obreros, como se preguntó Marx, sí podemos remitirnos a la realidad, observarla, estudiarla, ir, platicar con los obreros, incluso uno hacerse obrero, si uno lo que necesita es una experiencia contundente sobre ser obrero. En cambio, lo otro, la nociología, por ejemplo, quedará en un ámbito muy metafísico. Bien, entonces, jóvenes, estudiantes, estas filosofías del siglo XIX y estos autores que nos piden que recordemos, tienen esta característica de reflexionar, filosofar a partir de situaciones concretas. Muy puntualmente Marx, por ejemplo, a partir de las cuestiones de los obreros y de las cuestiones financieras, de la cuestión del dinero, la cuestión económica, en los modelos económicos, cómo funcionan, ¿no? Es por eso que nos hace hincapié, por ejemplo, la autoridad educativa en que recordemos a Marx a través del materialismo histórico, que ustedes lo verán en los videos que se quedan aquí abajo y lo recuperarán en la prueba de Edmodo. Se trata de la revisión de la historia de la humanidad, pero fijándonos precisamente en las cuestiones materiales, en el dinero, en el trabajo, en la producción. Bien, o por ejemplo con Kierkegaard, que la autoridad educativa nos pide que le pongamos atención a Kierkegaard en torno a la angustia y a la propuesta del existencialismo a partir de la angustia, es decir, de que le pongamos atención a la fundación de todo un movimiento filosófico que veremos más a profundidad la semana que entra con los filósofos del siglo XX, pero que se fundan con Kierkegaard a partir de una situación real que es una emoción humana y que es un sentimiento presente en la vida de Kierkegaard y en sus decisiones y que ya verán ustedes con los videos y con los ejemplos de qué manera termina impactándolo como para que siempre esté pensando y razonando sobre la angustia, hacia dónde nos dirige, cuál es la relevancia que tiene en la vida humana, qué realidades nos permite ver el que nos sintamos angustiados y que no hay manera de que quedemos bien ni en una ni en otra de las opciones que vayamos tomando. Y finalmente, en cuanto a Nietzsche, nos pide la autoridad educativa que lo recordemos como al filósofo del vitalismo y que es precisamente, de nuevo, el vitalismo, una visión filosófica que se opone a otra visión filosófica o que se enfrenta a otra visión filosófica que singularmente es la visión mecanicista y que es una visión racionalista, moderna, cartesiana, ¿no? Entonces, el vitalismo es precisamente la propuesta a deshacernos de todo aquello que nos ha dado la cultura occidental
como bueno para nosotros, para una persona, para la humanidad, porque está derivado de la razón, de la luz, de la claridad, de la distinción, eh, para realmente tomar las riendas en nuestras propias manos con creatividad y con un balance con las demás áreas del conocimiento que están despreciadas y que pueden tener que ver con la oscuridad, el delirio, la embriaguez, la locura. Bien, de acuerdo. Entonces, voy a volver a repetir esta situación de que esta es la respuesta a la modernidad. Entonces, realmente con lo que he comentado, lo que llevamos de estos minutos, creo que voy esbozando el argumento de a qué se refiere la historia de la filosofía al poner a estos filósofos, por ejemplo, y a esta época de la filosofía del siglo XIX como una respuesta a la modernidad. Y es que a lo que está respondiendo este tipo de filosofías, como el materialismo histórico de Marx, como la teoría de la angustia de Kierkegaard, o como el vitalismo y la oposición a la academia de Nietzsche, eh, tiene que ver con un hartazgo histórico que fue sufriendo el pensamiento europeo occidental posterior a los siglos XVI, XVII y XVIII de suma especulación elevadísima de otros filósofos, como ya vieron ustedes en la semana pasada. Eh, Bien, la filosofía moderna fue dando lugar y condiciones para que se generaran algunos movimientos que marcan la historia de Occidente y a la cultura occidental. Por ejemplo, el pensamiento moderno dio pie a la Revolución Francesa de 1789, a las revoluciones estas que comenzaron a incluso cortarle la cabeza a sus reyes para terminar con las monarquías y llevar al pueblo al gobierno y liderazgo y administración de los estados y de las naciones. Bien, el pensamiento moderno, la filosofía moderna, también desencadenó otro tipo de movimientos como fueron la ilustración o el iluminismo, el enciclopedismo, perdón, que son cuestiones de las que ustedes están escuchando hablar desde la secundaria y que se trataba de clasificar todos los elementos existentes en la naturaleza para que pudiéramos conocerlos con claridad y distinción en toda su amplitud, que hubiera conocimientos específicos de las diferentes áreas del conocimiento, válgame la redundancia, y que fueron desencadenando, por ejemplo, en otras filosofías que la Secretaría de Educación no nos pide revisar y que por optimizar el tiempo tampoco haremos, pero que, por ejemplo, son el positivismo, ¿no? Una filosofía francesa que fue permeando todo el mundo, incluso a México, en la administración de Porfirio Díaz, detalles históricos de la filosofía mexicana, pero bueno, el positivismo que, por ejemplo, era una filosofía en la cual Mm, no encuentro cómo vulgarizar las cosas para decirlo muy rápido, pero el positivismo tenía la característica de fomentar el imperio de la ciencia, jóvenes, es decir, todo aquello que no pudiera ser sustentado por las ciencias fácticas de la naturaleza, las matemáticas, luego entonces no tenía razón de ser y no tenía sentido. Cosas en las que, por ejemplo, se iba barriendo no solamente el pensamiento que se salía de la razón, como el pensamiento religioso, sino también otras muchas experiencias de la condición humana, como por ejemplo el arte, la poesía, la literatura, el ocio, en fin. Entonces, la propuesta de la filosofía moderna, con ese uso de la razón tan exacerbado, con esa subjetividad tan exacerbada, con ese dominio de las funciones mentales, fue imponiendo un imperio precisamente de razón, de racionalidad,
en la cual los elementos que no eran de la razón se quedaban fuera de la consideración filosófica. Y más o menos se fue viviendo una tiranía semejante a la que se vivió en la Edad Media con el cristianismo. La tiranía de aquel entonces era que todo lo que se salía de la revelación no podía ser pensado, no era digno de hacerse, de vivirse. Ah, bueno, pues ahora, pasados los siglos, después de la filosofía moderna, como que al ser humano le gusta estar poniéndose ídolos, ¿no? Y entonces al poner a la razón así en la parte superior, la cambió y se convirtió en su diosa, ¿no? Aquel dios medieval que derrumbó ahora se alzaba a través de la razón y de la filosofía moderna y de estas filosofías que exacerbaban la subjetividad humana. Entonces, todo aquello que se salía de la razón no era digno de vivirse ni de considerarse. En las artes hubo una respuesta muy popular que fue el romanticismo, la exaltación de la embriaguez, del delirio, de la oscuridad, el pleito con Dios, el afán por la muerte, por enfrentarse a la muerte misma, ¿no? Pero en la filosofía la respuesta la comenzaron a dar los filósofos, claro, también influenciados por las artes y la poesía entre ellos, pero y hay varios ejemplos, ¿no? Como personajes, como poetas como Goethe, Hölderlin, Wagner, que es músico, pero bueno, en la filosofía propiamente va a dar una respuesta, va a dar una contraparte, va a ser un contrapeso, va a comenzar a generar resistencia, va a salirse de esta dinámica puramente subjetiva e intelectual y metafísica a través de pensar sobre situaciones concretas que están en el entorno, ¿no? La pobreza, la miseria, los obreros, el trabajo, la angustia, la melancolía, el sin razón, el no poderse ubicar, el estar siempre agobiado por tomar decisiones, o por otro lado, el despreciar el pensamiento académico, el despreciar la racionalidad, el no querer proceder como dice la escuela que debe uno de proceder. Y bueno, aquí ustedes podrán ver al terminar de mirar los siguientes videos que estoy haciendo referencias a Marx, a Kierkegaard y a Nietzsche, que espero que descubran y que los elementos que pongamos acá sirvan para que retengan elementos importantes de estos personajes en tanto que propios para ser considerados para la historia de la filosofía y que respondan al ejercicio que les dejo en Edmodo. Es un placer poder dirigirme a ustedes, agradezco el favor de su atención y ya saben que quedó a sus órdenes, especialmente hoy y mañana. Estoy bien atento para tratar de responder en tiempo real a sus necesidades. Algo más, recuerden por favor, faltas de ortografía en Edmodo son faltas y son errores que la plataforma lee como tal. Entonces, son errores, son faltas. Truchas, préstenle atención, dedíquenle tiempo, suerte, éxito, gracias y ya se la saben, estoy para servirles.